Efesios capítulo 5, nos quedan solamente 2 capítulos que no creo que los terminemos antes de fin de año. Vamos a ver, pero vamos a andar ahí. Comenzamos ahí Efesios también en diciembre del año pasado, pero tuvimos varias pausas ahí entre medio. Efesios capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Padre, te pedimos, Señor, que en esta mañana bendigas tu palabra, Señor, y que tu Espíritu también la pueda estar aplicando, Señor, a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Somos llamados, hermanos, vos y yo, somos llamados, si somos hijos de Dios, si decimos que somos hijos de Dios, somos llamados a algo muy claro. Y a lo que es muy claro que hemos sido llamados es a imitar a Dios. Esto está puesto, está descrito a lo largo de toda la Escritura y mismo en la lógica de cómo Pablo viene escribiendo, de cómo Pablo viene desarrollando esta carta a los Efesios. Recordamos como un pantallazo un poco general, de cómo él comienza hablando. Él comienza hablando en el capítulo 1, ¿se acuerdan que meditamos bastante sobre todas las bendiciones espirituales para aquellos que están en Cristo Jesús? Que hemos sido amados, hemos sido elegidos, hemos sido comprados, hemos sido traídos a la familia de Dios. Y todas estas bendiciones espirituales también nos hablan de nuestra identidad, de quién somos vos y yo en Cristo. Nos hablan de nuestra identidad en Cristo. Pero al mismo tiempo pues también nos hablaba de lo impresionante en el capítulo 2 de cómo nosotros al estar en Cristo hemos recibido también una nueva vida en el Evangelio. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados antes, pero Dios, siendo rico en misericordia, nos dio vida. Y al darnos vida, nos dio vida no solamente a nivel personal, individual, sino que nos dio vida para traernos dentro de su pueblo. Y ahí vimos toda esa enseñanza tan impresionante de la cual nos mencionaba de cómo Dios había dos pueblos, estaba el pueblo de Dios, estaba Israel, estaba también todos los gentiles, aquellos que no conocían a Dios, pero que Israel también tenía la responsabilidad de compartirle las grandezas de este Dios, pero no lo había hecho. Y ahora en Cristo es que Dios también de los dos pueblos hace uno y reconcilia también la hostilidad que había entre uno y otro. Y estuvimos viendo ya desde el capítulo 4 cómo todo esto se empieza a ver de maneras prácticas. Dice, ya que tenemos esta nueva vida, ya que hemos resucitado con Cristo, ya que todo esto es cierto del Evangelio y las bendiciones espirituales, ahora por favor empiecen a vivir de una manera digna. Así comienza el capítulo 4. Y vivir de esa manera digna, todo el capítulo 4 tiene que ver con la vida en la iglesia. Entonces vamos a ver cómo en la mitad de esta carta, a partir del capítulo 4, comienza con las consecuencias prácticas de que vos y yo recibimos y entendimos el Evangelio, recibimos y entendimos el hecho de que Cristo vivió una vida sin pecado, murió en la cruz tomando en nuestro lugar por los pecados y fue resucitado, venciendo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Y ahora nos da vida, la vida misma que a Él, que el mismo poder que a Cristo lo resucitó de los muertos, nos da ahora a nosotros vida, y eso tiene consecuencias. Perdonen que voy a usar una ilustración muy gráfica, pero que se me vino ahora a la mente. Quizá entre unos minutos igual nos pase, pero ¿qué escuchamos nosotros de afuera todos los domingos? ¿Qué me interrumpe la prédica desde afuera? Los ladridos, los perros. En este momento tenemos un perro en el predio, pero no lo escuchamos. Se ve que hace un par de días atropellaron un perro ahí lo corrió ahí para la cuneta, ¿no? Parte de las tareas que tenemos que hacer ahora después en la jornada de mantenimiento. Perdón que sea así de gráfico, pero ¿saben qué nos estamos escuchando ahora? Los ladridos de perro. Porque alguien que está muerto no puede actuar ni comportarse de la misma manera que alguien que está vivo.
Y esto es algo claro, esto es algo clave. Entonces, de vuelta, comienza Pablo en el capítulo 4 dando todas las implicancias que esto tiene para nuestra vida en la iglesia, en comunidad. Y si leen el capítulo 4, si vuelven a escuchar alguna de las predicaciones de hace un par de meses atrás, casi todo eso tenía que ver la primera mitad del capítulo con resguardar la unidad en nuestras relaciones los unos con los otros. Y después también tenía que ver cómo mi forma de vivir y de actuar va a ayudar a que el cuerpo de Cristo crezca hablando la verdad en amor. ¿Nos acordamos más o menos de eso? ¿Sí? Pero ahora, a partir del capítulo 5, vamos a empezar a ver un montón de consecuencias de cómo alguien que está vivo ladra para el reino de Dios y empieza a actuar de una manera como alguien que está vivo, pero también a nivel personal y a nivel de otras relaciones, incluso por fuera de lo que es la iglesia. Vamos a hablar después también de la familia y de otras relaciones también sociales. Pero ahora comenzamos con nuestra conducta a nivel personal, nuestra conducta a nivel de nosotros. Pero miren qué interesante, yo les digo, alguien que está muerto no puede actuar como alguien que está vivo. Y una idea muy similar está acá en esta primera frase, dice, sed pues imitadores de Dios. Ahora, si ahí estuviera el punto, Pablo nos está pidiendo una tarea imposible. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿saben qué hace a Dios Dios? Que Él no es hombre. Ni hombre ni mujer, no es un ser humano. ¿Saben qué es lo que a nosotros nos hace Dios? Que somos hombres y mujeres, somos seres humanos. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda imitar a Dios, un Dios que la palabra de Dios nos enseña que es completamente diferente, que es completamente apartado, un Dios que es espíritu, un Dios que es santo, 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 un Dios que es todopoderoso, un Dios que su gloria... Hoy estábamos, lo hablamos después también con Luis, pero hoy en la escuela bíblica, todos los domingos a las 9:30 de la mañana, y les paso el chivo, el aviso para que más de ustedes se puedan sumar, estábamos viendo una revisión comenzando los libros proféticos y enfocándonos un poco en el libro de Isaías. Y uno de los pasajes más conocidos del libro de Isaías es el capítulo 6, donde Isaías tiene una visión del trono de Dios y con lo que ve es tan glorioso, es tan impresionante, era tan incomprensible que cae postrado de rodillas y dice, hombre muerto soy, porque estoy delante de un Dios santo y yo soy un hombre de labios impuros y pertenezco a un pueblo de labios impuros. Entonces uno diría, ¿vos querés que yo imite a Dios? No se puede. Y sabes que yo te diría, mirá, bueno, bajo circunstancias normales, es cierto, no se puede. Ahora aparecieron algunos que están vivos. Pero ahí no termina la frase, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esa es la diferencia. Ahí es donde nosotros tenemos que comenzar. Esa es la pregunta original que nos tenemos que hacer todos nosotros. En esto de sed pues imitadores de Dios como hijos amados, encontramos la esencia del Evangelio. ¿Saben cuál es la esencia del Evangelio a raíz de esto, sed pues imitadores de Dios como hijos amados? De que la única forma de que yo pueda participar de la vida de Dios, del carácter de Dios, de empezar a comportarme y a ser más como Dios, es solamente si yo fui adoptado a la familia de Dios. ¿Saben lo que es decirnos a nosotros? Que yo acá me paré como pastor y le digo a ustedes, sean pues imitadores de Dios. Y acá está la lista de cosas que tienen que hacer y acá está la lista de cosas que no pueden hacer. ¿Saben cómo le llamamos a eso? A eso le llamamos legalismo, a eso le llamamos una religiosidad, a eso le llamamos una religiosidad hueca y vacía. A eso es lo que Jesús le llamó también cuando confrontaba a los fariseos. Le dijo, ustedes son tumbas blanqueadas. ¿Por qué? Porque justamente está diciendo, adentro de ustedes hay muerte, no hay nada, pero por afuera hacen algunas cosas que parecen lindas para que la gente diga, mira qué lindo. Pero no es un lindo mueble, es un lindo ataúd, porque adentro hay muerte. Entonces, el Evangelio lo que nos dice es, si vos intentás modificar, escúchame bien esto porque es importantísimo para todas las cosas que va a decir el resto de los versículos. Si vos y yo intentamos modificar nuestro comportamiento, si vos y yo vamos por esta lista que nos habla de la inmoralidad, la impureza, la avaricia, las obscenidades, las necedades, las groserías y un montón de cosas más que menciona ahí, y decimos, así se tiene que comportar un cristiano, por lo tanto,
esas son las cosas que yo voy a hacer para ser un cristiano. No entendimos nada entonces. Eso no es el Evangelio. El Evangelio jamás se trata de modificar nuestro comportamiento. ¿Saben de qué se trata el Evangelio? El Evangelio se trata de que en las palabras de estos versículos entendamos que Dios, versículo 2 dice, Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Una ofrenda y sacrificio a Dios. ¿Para qué? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál es la razón de que Cristo vino, vivió una vida sin pecado y fue traicionado, fue juzgado y fue condenado a muerte como un inocente y murió en la cruz? Para tomar mi lugar y tu lugar y para que ahora vos y yo, si es que hemos confiado en Él, si es que nos hemos arrepentido, si es que le entregamos nuestra vida y decimos, yo ahora no quiero vivir más para mí, quiero vivir para vos. Entonces, ese sacrificio de Cristo se aplica a nosotros y ahora somos adoptados a la familia de Dios. Y Él nos llama, así como a Jesús le dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ahora vos y yo, nosotros pecadores que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros que nos rebelamos en contra de Dios, ahora nos dice que nosotros también somos hijos amados de Dios. Y esa posibilidad, la vida de Dios en nosotros, el haber sido adoptados en la familia de Dios, es lo que nos permite ahora ser imitadores de Dios. Porque no es en nuestras fuerzas. Es a través del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, el Espíritu Santo que el Espíritu de adopción, lo llama la palabra de Dios, que justamente nos adoptó en su familia, es que ahora tenemos posibilidad de imitar a Dios. Esta aclaración es importante, porque cuando arrancamos nosotros con estos pasajes más prácticos de Efesios, que nos va a decir, esto está mal y esto está bien, y así se tiene que ver tu vida. Si nosotros no recordamos que vinieron 3 capítulos antes, yo sé que estamos en el 5, pero digo del 1 al 3, donde el único énfasis era enseñarnos, recordarnos, cavar en nosotros la verdad del Evangelio, nada de esto va a tener sentido. O vamos a entrar en una calecita de querer hacer cosas que si vos y yo no estamos en Cristo, estamos en el horno. Entonces siempre la pregunta, si nos empezamos a frustrar con ver que alguna de estas cosas son pecado en nuestra vida y caracterizan nuestra vida, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, pero ¿soy yo un hijo de Dios, una hija de Dios? O quizá no. O quizá yo llevo tiempo en la iglesia y nunca entendí de qué se trataba el Evangelio. Pensé que el Evangelio era simplemente, no sé, esto de empezar a venir a la iglesia, empezar a cambiar mi vida, empezar a esforzarme, empezar a intentar más. Cuando eso no es la esencia del Evangelio. Pero para aquellos que sí pueden decir, yo soy un hijo amado de Dios, no soy amado por nada que yo haya hecho, sino soy amado porque Dios me ve a través de los lentes de la cruz y de la vida perfecta de su Hijo, y por el amor y la complacencia de Dios en su Hijo, en su único Hijo, ahora Él también me ve a mí de la misma manera. Porque nosotros estamos en Cristo. ¿Se acuerdan que todas las bendiciones espirituales del capítulo 1 es porque estamos en Cristo? Y en Cristo somos hijos amados de Dios. Entonces ahí sí, tenemos el desafío, si somos hijos amados de Dios, de ser imitadores. Entonces básicamente quiero decirle 2 cosas. Creo que casi siempre las prédicas tienen 3 puntos. Hoy no, hoy son 2. Seamos imitadores de Dios, imitando su amor. Es hermoso. Lo primero que Él quiere que vos y yo imitemos de Él es su amor. Dice ahí, versículo 2, dice, anden en amor. Sean imitadores de Dios y anden en amor. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, como nuestro mundo, la gente, las personas, en las redes sociales, en todos lados, el amor suele estar siempre identificado con un sentimiento. Iba a decir algo, pero no puedo porque va a estar grabado. Pero tenía que ver con... Bueno, si lo digo... Ayer estuve trabajando y ustedes saben dónde trabajo yo, ¿no? Bueno, está ahí. En un lugar donde se habla del amor. Y bueno, digamos que... no importa. En fin. Que allá, para los que, eso, no, pero esto es importante. Para los que estuvieron en la escuela bíblica, tuvieron la anécdota completa. Entonces,
No dice andar en amor. Andar en amor, esto es una descripción rara para la definición que tiene nuestro mundo del amor. Porque para nuestro mundo el amor es un ¿qué? Es un sentimiento. Y hoy en día, hasta en este mundo postmoderno, más que un sentimiento, a veces es hasta un impulso. Es hasta un instinto, es algo que está o no está, que anda o no anda. Pero acá el pedido, primero, el amor, a lo largo de toda la palabra de Dios, y acá también queda claro, es un mandamiento. Por lo tanto, si es un mandamiento, y además específicamente lo describe como algo en lo cual podemos andar, o sea, es algo en lo cual caminamos. No es algo que se siente internamente solamente, por supuesto que también que el amor incluye los sentimientos, pero es algo en lo cual no solamente tomo una decisión de amar en un momento, el amor no es solamente una acción, que a veces yo también cuando he escuchado gente diciendo, el amor no es un sentimiento, es una decisión, es una acción, bueno, pero es una decisión o es decidir acciones continuas. Esa es la imagen de lo que quiere decir andar, caminar en el amor. Y como nosotros muchas veces no sabemos a qué nos referimos con esto, nos va a decir justamente qué es lo que tenemos que imitar. Nos dice, así como también Cristo. O sea, ¿querés saber qué significa andar en amor? ¿Querés saber qué es lo que vos tenés que imitar de Dios? Dice, andá en amor de la misma manera que Cristo nos amó. ¿Y cómo fue que Cristo nos amó? ¿Cómo lo dice? Dice ahí, dice, se dio, sí, o se entregó, depende de la versión en la que estén, se dio a sí mismo por nosotros y lo hizo como una ofrenda y sacrificio a Dios. Y esto es importantísimo. Tenemos que mirar, si queremos imitar a Dios, tenemos que mirar cómo fue que Cristo vivió. Entonces vieron, pero lo primero que nos dice, tenemos que imitar su amor. Y el amor de Dios es un amor en el cual se camina, en el cual se anda. Es un amor que va más allá de los sentimientos, es un amor en el cual nosotros permanecemos y tomamos decisiones constantes para permanecer y para andar en ese amor. Ahora, ¿cómo se ve eso? Como lo hizo Cristo. Y mirá qué tremendo. Hacia nosotros, que nosotros somos el objeto del amor de Dios, se entregó por completo. Y se entregó cuando nosotros no lo merecíamos. Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros imitar el amor de Dios? Amando a la gente que no se lo merece. Pero también no es lo único que nos dice. El sacrificio y la entrega de Jesús no es lo único que dice. Dice, se dio a sí mismo por nosotros, o sea que nosotros fuimos el objeto de amor, se dio a sí mismo por nosotros, pero dice que lo hizo como una ofrenda y sacrificio, ¿para quién? Para Dios. Para Dios. O sea que la ofrenda y sacrificio no fue para nosotros. A nosotros se nos entregó, pero la ofrenda y el sacrificio fue para Dios. Y de la misma manera, andar en amor, solamente el verdadero amor, solamente se puede hacer cuando nosotros nos entregamos desinteresadamente a aquellos a quienes muchas veces no lo merecen. ¿Y saben cómo eso es posible? Porque si nosotros hemos estado en alguna relación, en alguna situación, donde el entregarnos a una persona que no lo merece se vuelve imposible, porque claro, ¿cómo lo voy a hacer cuando la persona no lo merece? La forma en la que eso se hace sostenible es que ese acto o esos actos o ese caminar y andar en amor, como dice acá, sea hacia la persona, pero no sea por la persona, o no sea para la persona. Es para Dios. Y esto también nos dice que es de esta forma, cuando hay entrega y cuando es para Dios, es cuando eso se vuelve una ofrenda de un olor fragante. También fragante no es una palabra que usamos mucho, ¿no? Es de un olor agradable, rico, lindo. Una ofrenda de un perfume. Y acá nuestra mente debería ir a la historia de la mujer que vino a ungir a Jesús. Cuando Jesús estaba a solamente días de la muerte de Lázaro. Exacto, después de la muerte de Lázaro. Y solamente estaba unos días de ser entregado, de ser crucificado, y Jesús ya lo sabía. Viene una mujer y se entrega y derrama ese perfume ante sus pies.
un perfume de mucho costo y el olor también llenó toda la casa. Y eso fue una ofrenda que fue derramada. Entonces, cuando nosotros nos entregamos de esa manera, la entrega es a la gente, pero lo hacemos por Dios y para Dios. Eso se transforma de repente en una ofrenda agradable a Dios. Y una última cosa que quiero decir referente al tema del amor. Es importante, ¿a quién estamos imitando? Tenemos que ser imitadores de Cristo, de Dios, dice acá, ¿no? Ser pues imitadores de Dios. Entonces tenemos que imitar su amor y lo hacemos mirando a Cristo. Entonces, una cosa clave. Todo el tiempo vos y yo tenemos que luchar constantemente para no aceptar la definición de amor de este mundo. Porque este mundo define el amor de una manera muy diferente que lo define Dios. Y yo recién toqué en un aspecto, que es el tema de pensar que el amor es un sentimiento. Y el amor es mucho más que eso. Pero no termina ahí. Lo hemos hablado en otros momentos también, pero muchas veces el amor se entiende como que el amor nunca va a hacer nada que pueda molestar o ofender al otro. El amor nunca va a hacer nada. Parece que el amor solamente se trata de complacer, ¿no? No, pero si vos amás, tal cosa, vos tenés que dejar pasar esto, aquello, el otro. Si vos amás, no, yo no ¿cómo le voy a decir tal cosa? ¿Cómo le voy a confrontar? No, porque si no, no se va a sentir amado. El verdadero amor, el amor de Dios, el cual nosotros tenemos que imitar, no es un tipo de amor, o en realidad yo justamente diría, el amor, Dios es amor, cualquier otro tipo de amor diferente a como Dios ama y como Dios es y como es su carácter, no es verdadero amor. Por lo tanto, el amor no es o deja de ser amor según cómo el otro lo entiende y lo recibe. ¿Se entiende de lo que voy? ¿Y a qué me refiero? A veces confrontar, a veces conversaciones duras, a veces hasta poner límites, es la cosa más amorosa que nosotros podemos hacer. ¿Saben por qué? Porque hemos visto a Dios hacerlo. Hemos visto a Dios poner límites, hemos visto a Dios juzgar, hemos visto a Dios traer consecuencias por los pecados. Hemos visto a Dios también emitir su juicio a un pueblo, aun cuando lo ama profundamente. Entonces, tenemos que entender que si nosotros queremos imitar a Dios, imitarlo en su amor, tenemos que realmente prestar atención a qué significa que Dios es amor y cómo Dios es quien define todo lo que va a ser el amor y cómo nosotros vamos a practicar el amor con los demás. Y su ejemplo máximo también está en Cristo, como lo veíamos recién. Entonces, somos imitadores, seamos imitadores de Dios, imitémoslo en su amor. Pero también la segunda cosa que viene a partir de ahora en este pasaje es que somos llamados a imitarlo en su santidad. Es su santidad. Y acá es donde arranca, dice pero en el versículo 3, ¿no? Nos da estas dos caras de la moneda. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Y esta imitación de Dios como hijos amados tiene dos caras de la moneda. Lo imitamos en su amor, pero también lo imitamos en su santidad. ¿Sí? Y hasta podríamos hacer el argumento, como decía recién, que cuando Dios define amor, es un amor santo, es un amor que sin estas cosas, sin esta lista de cosas que tienen que ver con su santidad, no puede haber amor. Entonces no existe amor cuando hay inmoralidad, dice, o toda clase de impureza o avaricia. Dice que esto no se debe ni siquiera mencionar entre ustedes como corresponde a los santos. Entonces tenemos una lista de 6 cosas. Inmoralidad, que está específicamente haciendo referencia a todo tipo de inmoralidad sexual. A impureza, que acá es un término amplio y es a propósito porque la idea es que justamente el Espíritu Santo de Dios empiece a aplicar esto, porque todos nosotros luchamos con la inmoralidad sexual, nada más que luchamos de diferentes maneras. Todos nosotros luchamos con algún tipo de impureza, de pensamiento, de actitud, pero también eso se ve de diferentes maneras. Nuestra carne y también incluso como Satanás también busca tentarnos, no es de la misma manera cada uno de nosotros. Entonces, así como por ejemplo con el tema de la inmoralidad sexual, así como hay algunos
que quizás estén sumergidos en una profunda adicción a la pornografía y necesitan buscar ayuda y cortar con eso urgente y cortar con eso ya, eso no significa que alguien que quizás no está atado a una profunda adicción con la pornografía, pero se le van las miradas en la calle cuando se le cruza una mujer. No es que, porque no estoy en una situación tan grave, yo no lucho con la inmoralidad. Sino que son dos cosas en las cuales cada uno tiene que entender que eso es algo que en mi vida no se puede tolerar y que yo tengo que imitar a Dios como un hijo amado, y Dios me ama demasiado para permitir que eso siga ocurriendo en mi vida. Entonces eso se tiene que cortar. Después también en el tema de la impureza hay diferentes formas en las que la impureza se puede ver. Puede haber impureza desde, de vuelta, en pensamiento, impureza en las mentiras, pero puede haber también impureza en la forma en la que yo hablo. De vuelta, algunos quizá luchan con impureza en su hablar público delante de los demás, y tenemos que aprender a controlar nuestra boca y nuestra lengua, pero otros también quizás son mejores a mantener una apariencia delante de otros, y quizá otros no notan quizá la impureza en nuestro hablar cuando estoy con otros, pero sí hay una impureza que tiene que ver con la forma en la que estoy quizás viviendo quizás estoy insultando a otros en mi mente y en mi corazón y le estoy deseando el mal a otros. Y eso también tiene que ver con la impureza. Pero después también somos desafiados a no permitir tampoco que haya en nosotros avaricia. La avaricia tiene que ver, y de vuelta, cada vez que hablamos, la avaricia tiene que ver con el dinero. Pero cada vez que hablamos con el dinero, a ver, yo he sido muy sincero, hermano, nuestra comunidad, nuestra iglesia no está conformada de personas afluentes a las cuales nos sobra el dinero. Y un problema o casi un pecado del cual nosotros podríamos llegar a cometer es decir, entonces esto no tiene nada que ver conmigo porque a mí no me sobra la plata, al contrario, me falta. Estoy como como me falta la plata y como nunca llego a fin de mes, estoy completamente alejado de cualquier problema de la avaricia. La avaricia dejáselo para advertirle a la gente a la cual le sobra el dinero. Pero hermanos, permítame tener ahí una nota un poquito pastoral acá, ¿no? Y lo puedo decir, ¿saben por qué? Porque yo sé espero yo que ninguno se sienta atacado personalmente, porque lamentablemente es algo que toca hacia el 90% de nuestra congregación. Muchos de nosotros no llegamos a fin de mes a veces, ¿por qué? Porque estamos sumergidos en deudas. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo llegamos a esa deuda? Y ahí es donde a veces la avaricia, que es un tema del corazón, no de cuánto efectivo tengo, cuánto puedo retirar del cajero, o si tengo ahorros o no tengo ahorros. La avaricia, que es un tema del corazón, me lleva a analizar, yo me endeudé. Muy probablemente la mayoría de nuestras deudas no fueron porque no tenía ni medio kilo de arroz para comer, y después de haber orado por días para que Dios proveyera de alguna otra forma, bueno, ahí decidí ir y endeudarme. Quizá alguna deuda terminó siendo en ese caso, pero después de que yo ya venía con otro tipo de deudas que se dieron porque no sabía controlar mis gustos, no sabía controlar salir de shopping, no sabía vivir en escasez. Algo lo cual la palabra de Dios me dice que está bien. Cuando Jesús dice, yo les voy a dar todo lo que necesiten, si leemos ahí el pasaje en el Sermón del Monte, ¿saben de qué está hablando? Está hablando de comida y abrigo. No está hablando de ningún otro lujo más. Pero también como nosotros estamos tan sumergidos en este mundo, somos hijos de Dios, pero nos dejamos influenciar por este mundo. Empezamos a ver publicidades de esto, aquello, lo otro. Vamos, sí, hay que tener esto, hay que tener aquello. Hay que ir, hay que aparentar, hay que tener esta ropa para aparentar. O cuando llega un cumpleaños, llega Navidad, tengo que asegurarme que tenga regalo hasta para los primos segundos. Y no es así como comienzan muchas de nuestras deudas que después nos llevan a vivir también en escasez. Hermanos, ¿y eso qué es? Eso es un corazón avaro. Entonces, esas cosas no deben formar parte de nosotros. No deben formar parte de nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender realmente a hallar contentamiento. Lo que corresponde a un hijo de Dios es el contentamiento con lo poco. Y sí buscar la prosperidad, sí buscar mejorar, sí buscar un mejor trabajo y todo lo demás.
Pero si nosotros no tratamos con la raíz de avaricia en nuestro corazón, el día que tengamos un trabajo, el día que nos empiece a sobrar un poco más, ¿saben qué? Nunca, no importa las millonadas que vos ganes, nunca te va a ser suficiente. Porque te acostumbraste a que tu estilo de vida siempre es no llegar a fin de mes. Ese es tu estilo de vida. Entonces, cuando empiece a sobrar un poco más, ahí va a empezar a venir siempre las cuestiones de los lujos. Y eso no termina después, no termina más. Después menciona las obscenidades. Después, yo sé que según la versión que esté leyendo, estas palabras pueden variar un poquito, pero la idea, yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, que es una de las que más busca ahí como una traducción no muy antigua, no demasiado moderna, pero que más busca acercarse ahí a la palabra por palabra. Y la cuarta palabra que aparece acá en esta lista es las obscenidades. Que esto tiene que ver también cuando nos permitimos hablar de maneras que son realmente, que no corresponden a maneras que son impuras también. Y lo que nos dice ahí al final del versículo 13 es que estas cosas no son apropiadas, no corresponde hacia los santos. Esto no le corresponde, esto no pertenece a nosotros. No se debe ni se menciona entre ustedes. Y de vuelta, todo ahora, este momento que lo estoy mencionando, estamos hablando de esto, ¿no? Pero se entiende que no me refiero no me refiero a temas tabú. Está bien, no debemos tener temas tabú. Debemos hablar de la sexualidad, debemos hablar de las tentaciones, debemos hablar de los pecados, debemos hablar de un montón de cosas. Pero que no se mencione entre ustedes se refiere a esto de que no nos empecemos a permitir esta cuestión de que, bueno, sí, pues ya sabemos que todos luchan con esto, ya sabemos que todos no sé qué. Y lo empezamos a naturalizar, lo empezamos a dar como por obvio. Entonces, hermanos, cobremos un poco de coraje y valor, que con amor, sin avergonzar, sin hacer sentir mal a nadie, pero con valor y quizá tomándonos una buena forma de no hacer sentir mal a nadie es tomándonos a nosotros como ejemplo. Si estamos en una conversación donde se empiezan a mencionar obscenidades, se empiezan a mencionar impurezas, se empieza a hablar de una manera que no corresponde a los santos, en vez de señalar a la persona que lo está haciendo, pedir, hermanos, ¿saben que a mí esto no me hace bien? ¿Podemos cambiar de tema? ¿O podemos hablar de otra manera? Yo creo que es una manera amorosa en la cual podemos decir, che, esto está bien, no participemos de esto no nos corresponde a nosotros. No debemos hablar de esta manera. Y después también habla de las necedades y de las groserías. También las necedades tienen que ver con cosas que con tonterías cosas que no son sabias. La necedad es lo opuesto a la sabiduría. Y de vuelta, y tiene que ver con esto de dar rienda suelta a eso. Tiene que ver con empezar a decir estupideces, naturalizarlas y pensar que está todo bien. Pensar que está todo bien, que yo empiece a vivir y a planificar mi vida de una manera la cual no corresponde con un hijo amado de Dios. No corresponde con la vida de una persona que decidió comenzar a seguir los pasos de Jesús. Entonces es lo opuesto a esto, hermano. Yo muchas veces lo hablo porque lo repito, aunque no es algo que hace referencia directa acá en el texto, pero creo que es una necesidad de nosotros. Hermanos, si lo opuesto a la necedad es la sabiduría de Dios, para la sabiduría la palabra de Dios una y otra vez nos llama a buscar consejos sabios. La necedad lo que hace es, tomé una mala decisión o ya la decidí. O sea, si ya la decidí, capaz que vengo y te la cuento sin pedirte opinión, o vengo y te enterás después que ya la mala decisión ya está tomada. Entonces, cultivemos también una vida de que empieza a considerar nuestras acciones y nuestras decisiones en nuestra vida en comunidad, abiertamente, en la cual vamos y buscamos sabiduría, identificamos. Bueno, tienen el pastor, pero también pueden identificar hermanos o hermanas sabios que llevan años caminando en el Señor y que sus vidas que están buscando, caminando de una manera sabia y que también sus testimonios, su familia lo reflejan. Y vayamos y pidamos consejo, planteemos situaciones y no solamente contemos. Buscar la sabiduría, hacer un lado de la necedad implica pedir opiniones, pedir consejos, no solamente contar, sino decir, che, ¿qué harías en esta situación? O si ya estamos lidiando con las consecuencias, che, contame, ¿qué hubieras hecho diferente? Y con humildad y dispuestos a recibir una corrección o dispuestos a recibir
un consejo que completamente diferente a como yo actué, y recibirlo con humildad y con mansedumbre. Porque esa es la forma también de empezar a cultivar en nosotros sabiduría. Y también dice, bueno, ni tampoco groserías, ya estuvimos hablando un poco de eso, ¿no? Que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Y esto me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Porque nos da una lista de 6 cosas que no son apropiadas, 6 cosas que no corresponden. Algunas de ellas son similares, tienen matices diferentes. Pero va desde la inmoralidad sexual, pasando por la avaricia, hasta cosas que no son sabias, cosas que son necias, ¿no? Un espectro muy amplio. Y lo que él nos pone en contraposición, y yo casi sugeriría que lo pone como como un antídoto, como un remedio, dice, ¿qué es lo que tiene que caracterizar la forma de hablar de ustedes? La acción de gracias. Y parece simple, pero hermanos, una persona que está caracterizada por vivir agradecida, una persona que realmente todos nosotros notamos eso cuando empezamos a interactuar con alguien que quizás sus circunstancias son un desastre, y no es que lo oculte, pero personas que uno nota que, a pesar de que está pasando una crisis, un momento difícil, uno ve que los ojos de esta persona están puestos en Dios, y lo que caracteriza a esta persona es que no importa lo que esté pasando, esta es una persona agradecida con Dios. Y agradecida aún en medio de las pruebas. Me conmovió hasta las lágrimas. El jueves estábamos en la reunión en el refugio de hombres, y uno de los hermanos, orando por una situación difícil y orando por una prueba, este hermano dijo, y gracias por esta prueba, gracias por esta situación que estamos atravesando. Y me conmovió porque aparte veo un proceso de maduración en esa persona donde quizás un tiempo atrás no sé si me lo imaginaba orando de esa manera. ¿Y saben por qué? Porque una persona que es caracterizada por la acción de gracias, por ser agradecido, ¿saben qué? Todas estas otras cosas empiezan a desaparecer o se empiezan a minimizar. Incluso la inmoralidad sexual. ¿Saben por qué? Miren, me enganché a escuchar ahí hay un consejero cristiano ahí que tiene como un programa de YouTube que recibe llamadas y recibe... La gente le plantea sus situaciones, a veces situaciones horribles, extremas, todo lo demás, y él así en 10 minutos les tira algunas preguntas y les aconseja, ¿no? Y hablando justamente del tema de la inmoralidad sexual, le decía a alguien, ¿sabes cuál es el mayor repelente, no de mosquitos, sino el mayor repelente de la inmoralidad sexual y del adulterio? Dice, es donde vos estés, que vos te sentís tentado, te sentís tentada, busca alguna excusa, aunque sea media forzada, para hablar bien de tu esposo o de tu esposa. Estás ahí en un lugar donde tenés un grupo de amigos, no sé qué, donde el grupo de amigos capaz te está queriendo mal influenciar o te estás dejando mal influenciar por el ambiente, anda con la resolución de que en ese momento vos vas a encontrar alguna excusa para hablar de tu esposo o de tu esposa y parecía algo bueno. Eso cambia el ambiente. Y es una forma de tener acción de gracias. Es una forma de practicar la acción de gracias. O también con la avaricia, ni que hablar. ¿Cómo es que nosotros podemos vivir de una manera en contentamiento independientemente de si tenemos poco o mucho? ¿Y cómo nos podemos nosotros librar de una vida que está todo el tiempo anhelando más y por lo tanto cuando yo quiero algo más, voy y salgo desesperado a buscar ahí un préstamo que después me tiene esclavizado por meses o años? Practicar la acción de gracias, no pensar, estar concentrado en lo que no tengo, sino estar agradecido y concentrado en lo que sí tengo. Y así podemos seguir con toda la lista de las necedades. De las groserías, de todo un montón de cosas. La solución es la acción de gracias. Y esto realmente si no nos puede traer consecuencias de todo tipo. Entonces lo último termina ahí el versículo 5 con la advertencia. Recuerden, estoy hablando mucho, pero son 2 puntos. Imitemos a Dios en su amor, imitemos a Dios en su santidad. Y dentro de la santidad también tenemos que entender que hay una advertencia. Hay una advertencia para aquellos que no practican la santidad. Y está en el versículo 5, dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguna persona que es inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y esto es claro, ustedes saben esto con certeza. ¿Saben por qué? Porque de vuelta, la vida, el vivir como hijos amados de Dios es una prueba, no es lo que nos salva, pero es una demostración de que la fe es genuina y que realmente estamos en Cristo. Entonces, esto no significa todo lo que venimos diciendo, es que estoy diciendo, yo mismo también lucho con cada uno de estos pecados. Cada uno de nosotros tiene que ver cuál es la forma en la que lucha. Ahora, pero ¿cuál es la diferencia? Es similar a la forma en la que nos pide que andemos en amor. Una cosa es, una persona es un cristiano que es caracterizado por la santidad y por el amor de Dios, que lucha y que puede tener algún momento de debilidad luchando con alguno de estos pecados. Pero cuando nosotros andamos, así como nos pide que andemos en amor, cuando nosotros andamos, nuestra vida se caracteriza por andar, por caminar consistente y decididamente en la inmoralidad, en la impureza y en la avaricia. Si esas son cosas que, si somos sinceros, marcan nuestra vida, la palabra de Dios es clara. Vos no sos un hijo, una hija de Dios. Quizás has estado engañando por mucho tiempo, pero no sos un hijo, una hija de Dios, pues si te toman el pulso espiritual, estás muerto. Dice, tales personas no heredarán el reino de Cristo y de Dios. Y ahí es clave, termina usando una palabra que nos termina resumiendo, nos termina de dejar claro que la inmoralidad, la impureza y la avaricia es idolatría, dice en el versículo 5. Es idolatría. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la definición más básica de la idolatría? O de tener un ídolo. Es tener algo que toma el lugar de Dios. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. ¿Se acuerdan para aquellos que han estado en los refugios haciendo este estudio de los dos caminos? Es que cuando yo soy un hijo, una hija de Dios, le digo, si yo quiero poner tu corona de gobierno sobre mi vida y que vos me gobiernes y sea tu palabra y sea tu consejo el que me dice cómo vivir. La idolatría es la que dice, ¿sabes qué? Yo me salgo de tu gobierno y ahora me voy a dejar gobernar por otra cosa. Que siempre en el fondo somos nosotros mismos, pero eso se ve también a través de la inmoralidad, a través de la avaricia, a través de la impureza, a través de diferentes pecados que empiezan a gobernar nuestra vida. Entonces, tenemos que ser imitadores de Dios. Solamente aquellos que son hijos amados de Dios pueden cumplir esto, pueden llegar a imitar a Dios de verdad. ¿Y cómo es que debemos imitar a Dios? De dos maneras. Debemos imitarlo en su amor, mirando el ejemplo de Cristo, y debemos imitarlo en su santidad, alejándonos de todas estas cosas que traen consecuencias y que nos destruyan nuestra vida y la de las personas que nos rodean. Y además también porque hay una gran y grave advertencia que para aquellos que andan en estas cosas, aquellos que caminan, que persisten en estos pecados, quizá lo que esté pasando es que son idólatras que nunca han realmente llegado a un verdadero conocimiento del Evangelio y de Dios y no han recibido la verdadera vida y quizás están engañados y no van a heredar el reino de Dios. Y eso debe sacudirnos hasta lo profundo y preguntarnos si no necesitamos un encuentro verdadero con Dios.